¿cómo les va? Mi nombre es Liliana Ponti, soy la directora de la carrera de la licenciatura en enfermería en Rosario y este webinar nace de esta carrera que es la licenciatura en enfermería. Hoy vamos a trabajar la importancia de la valoración en el cuidado del paciente pediátrico crítico. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy la enfermería sabemos que tiene retos muy importantes en lo que se refiere a la pediatría. Es una especialidad, tenemos necesidad de formarnos permanentemente, estar actualizada en los últimos avances y para eso la he invitado a un especialista, alguien que maneja muchísimo lo que es la pediatría, que es la licenciada Joana Encina. Ella hoy nos va a contar los puntos más importantes que son en la valoración. Por supuesto que después podemos charlar un ratito y contarles que este conocimiento que hoy brinda Joana lo podemos profundizar en una capacitación mayor. Así que si les parece, le damos la palabra a la licenciada Joana para que ella comience a compartir su experiencia, su conocimiento y su capacitación. Adelante, Joana. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar. Desde ya muchas gracias por estar acá en este webinar. Yo voy a hablar de la importancia de la valoración y voy a recomendar una de las herramientas que se utiliza para valorar al pediátrico, pero para eso lo primero me gustaría arrancar por la importancia de enfermería en pediatría, contarles que esta especialidad surgió no hace mucho, sino más que 2 siglos atrás, y se fue ampliando por la necesidad de cubrir los cuidados específicos de los pacientes pediátricos, ¿no? Y, perdón, porque se me apaga la pantalla. No sé si les pasa a todos. O es mi computadora. Estamos viendo todo perfecto. Ah, bueno. Y sobre todo empezar a hablar de cuál es el objetivo de enfermería en pediatría, ¿no? Que es brindar cuidados en las diferentes facetas del desarrollo del niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia. La meta que busca esta disciplina es que mediante la valoración se detecten los trastornos en las diferentes facetas de desarrollo de los sujetos de cuidado y poder dar una respuesta temprana. ¿Y qué función cumple enfermería en este proceso? Bueno, se orienta a la prevención, la promoción y la rehabilitación de la salud de los lactantes, niños y adolescentes. Para ello es fundamental el trabajo en equipo, una capacitación continua, ¿para qué? Para que nosotros podamos unificar criterios. Y con ello viene la evaluación inicial, que lo principal es reconocer eh, el sujeto de atención qué padecimiento tiene, si pone en riesgo su vida o no, y cuáles son las prioridades de atención. Esta valoración inicial, lo primero que va a identificar son las anomalías anatómicas y fisiológicas, y se va a valorar la gravedad del paciente y su tratamiento inicial. Para ello se utiliza una de las herramientas que es el triángulo de valoración pediátrica, que es una herramienta sencilla que solamente vamos a utilizar nuestros ojos y nuestros oídos solamente con la observación. Se hace en 30 o 60 segundos. Lo vamos a hacer en el primer contacto que tenemos con el paciente. En los brazos de la mamá, ya ahí podemos ir observando cómo está este paciente y cuáles son sus alteraciones. Este triángulo tiene 3 aspectos a valorar. El aspecto general, la respiración que tiene ese niño, y el aspecto circulatorio. Con el aspecto general es el más importante. Ahí vamos a ver el tono que tiene ese paciente, si tiene una movilidad adecuada para su edad,
si está con un tono hipoactivo, plácido, si tiene interacción con el entorno, si está alerta, si le llama la atención las personas, los ruidos, cómo se interacciona con el ambiente, cómo es ese llanto, si es inconsolable, cómo está su mirada, si tiene una mirada vacía, una mirada perdida, ¿sí? Qué tipo de voz o llanto tiene, si es un llanto fuerte o débil, apagado. Este aspecto general es el más importante porque nos va a determinar esa gravedad en la situación del paciente. Recuerden que solamente lo vamos a hacer con la observación. Y otro de los aspectos de este triángulo es la respiración, cómo son esa respiración, si es normal o anormal, ¿sí? Si hay ronquido, puede tener una voz apagada o ronca, esto nos puede dar que tiene una obstrucción de la vía respiratoria superior, si tiene quejido, que nos puede dar una observación de que hay un intercambio gaseoso inadecuado, si hay sibilancia, cómo es la postura, si tiene una postura de olfateo, que es cuando el paciente eleva la cabeza, está buscando respirar, puede que tenga una obstrucción de la vía respiratoria superior. Si tiene una postura de tricoide, el paciente se sienta inclinado hacia adelante, con los brazos extendidos, esa postura nos tiene que llamar la atención. Si tiene aleteo nasal, cómo usa los músculos accesorios, si hay tiraje. Eso lo hacemos solo con la observación. Y la respiración nos va a dar un repaso de cómo compensa, el intento de compensar las diferencias entre la ventilación y la oxigenación del paciente que tenemos enfrente nuestro. La circulación es otro de los aspectos que valora esta herramienta. Es una herramienta muy útil, solo con la observación nosotros podemos observar la palidez, si hay una perfusión disminuida, esto nos puede dar, si el paciente está pálido, nos va a dar un indicio de que hay una perfusión disminuida, cómo está esa piel, si tiene una piel moteada, que puede dar indicios de que hay una vasoconstricción, y si el paciente está cianótico. Acá en la parte de si el paciente está cianótico, tenemos que diferenciar a los recién nacidos o algunos lactantes que tienen acrocianosis. La acrocianosis es cuando tiene cianosis en las palmas de las manos y la planta de los pies. En los recién nacidos es uno de los aspectos normales por la hipoperfusión periférica hasta compensar, ¿no? Entonces eso en el desarrollo tenemos que tener en cuenta de qué paciente tenemos enfrente. En la circulación nos va a reflejar el gasto cardíaco y la perfusión de los signos vitales que tenemos el paciente enfrente. Y una vez que nosotros estamos haciendo esta observación, que recuerden que la hacemos en 30 a 60 segundos, nos vamos a ir haciendo una serie de preguntas. ¿Cómo está este triángulo de evaluación? Si tiene alguno de los lados está alterado. ¿Cuál es la situación fisiopatológica del paciente? ¿Cuál es la severidad del problema? Si es un problema que tenemos que reaccionar inmediatamente. ¿Cuáles son las prioridades de inicio del tratamiento? Y con qué rapidez vamos a actuar. Estas preguntas nos vamos a ir haciendo a medida que vamos a ir observando este triángulo mentalmente que nos vamos haciendo. Y según del lado que esté alterado el triángulo, hay una impresión general que vamos a tener nosotros de nuestros pacientes. ¿Sí? Acá hay una tabla que refleja la evaluación que estamos haciendo. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con una alteración en la apariencia general, ya hemos visto, tenemos un paciente que está hipoactivo, que no responde, estamos hablando que tenemos enfrente un paciente con una disfunción del sistema nervioso central. Ya el aspecto general nos está dando una alteración. Si tenemos un paciente con una dificultad respiratoria marcada en el triángulo, vamos a observar una dificultad respiratoria. Y así con cada una de las partes del triángulo. ¿Para qué nos va a servir esto? Para priorizar
la tensión. Nos va a reflejar qué es accionar podemos tener nosotros en frente a un paciente que estamos viendo que tiene cualquiera de estos lados del triángulo alterado, o puede tener dos, tres. Esa es la combinación de nuestra observación que vamos haciendo y qué vamos a hacer en frente del paciente con estas dificultades, ¿no? Y ahí siempre en pediatría vamos a preservar la vía aérea, ¿no? Entonces lo primero vamos a observar si hay una dificultad, si hay que tener una apertura en la vía aérea, y vamos a ir actuando. Si hay que hacer aspiración de secreciones, si vemos que tiene una alteración marcada del aspecto general y podemos sospechar de una hipoglicemia severa, hacerle un control de glicemia. Entonces esto lo que nos da esta herramienta, que es sumamente sencilla y no necesitamos más que nuestra observación, nuestro desarrollar esa parte que tiene enfermería muy importante, que es la observación, y poder actuar en consecuencia, ¿no? Trabajar siempre en equipo, por supuesto que siempre vamos a trabajar en combinación con los médicos, pero esto a nosotros nos da una herramienta para que nosotros podamos ir y hablar con el médico y decir, bueno, tiene esta o esta alteración marcada y hay que actuar con rapidez, o nos puede tocar en algún momento estar en una guardia sola a la noche y podemos hacer esta observación y esta evaluación con esta herramienta tan útil. También hay otra herramienta que es la herramienta ABCD, que ya se utiliza después de la inicial, que es el triángulo, o la podemos utilizar completa, porque esta herramienta es más completa. La otra utilizábamos solamente la observación, pero en el ABCD también vamos a utilizar la observación y vamos a poner en práctica nuestra exploración física. Acá vamos a hacer la exploración física de los signos vitales del paciente, pero esto tiene un orden y hay que seguir el orden en esta tabla. En la anterior no tiene un orden específico. En esta sí, no podemos pasar a la siguiente secuencia si no resolvimos la primera. Y cuando hablamos de ABC, la secuencia es A, habla de la vía aérea, B, de la respiración, C, de la circulación que tiene el paciente, D, el estado neurológico y E, la exposición. Esta herramienta la podemos utilizar tanto al inicio como si vemos algún estado que cambie en el paciente. O sea, esta herramienta la podemos utilizar todo el tiempo, igual que el triángulo. Nada más que con esta vamos a actuar más en la exploración física, ¿no? Cuando hablamos de A y la vía aérea es lo principal. En pediatría lo principal es la apertura de la vía aérea. Podemos hacer apertura manual y después está la quirúrgica. En estas herramientas podemos tener tanto cuidados independientes nuestros como cuidados intraindependientes que va a ser en conjunto con el médico. Pero podemos ir actuando y a medida que viene llegando o tenemos en combinación con el médico, ¿no? Y siempre observar cómo está esa vía aérea. Si está obstruida, podemos hacer aspiración de secreciones o desobstrucción manual si hay una obstrucción de la vía superior. ¿Sí? Con respecto a la respiración, acá en esta evaluación ya vamos a tener que tener un dato objetivo que es la frecuencia respiratoria, cómo está esa frecuencia respiratoria. Si hay una disminución de la amplitud de la respiración, que está utilizando los músculos accesorios, si bien nosotros venimos observando algunas de las etapas en el primer triángulo, acá ya es más específico, ¿no? Acá ya podemos auscultar los pulmones del paciente, hacemos una saturación. Con respecto a la circulación, también vamos a tener un dato objetivo que es la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia cardíaca, el pulso, el llenado capilar.
la tensión arterial del paciente, el estado neurológico. Acá vamos a estar observando y vamos a estar haciendo, vamos a tener datos objetivos, como vengo diciendo, el nivel de conciencia, cómo está esa actividad motora del paciente, vamos a hacer una valoración del dolor y tratar en consecuencia, ¿no? Y la exploración física completa, la exposición física completa. Acá el paciente tenemos que observar si hay una lesión, hemorragia, signos de enfermedad como petequias, equimosis. Vamos a hacer una exploración completa y en este caso tenemos que preservar la intimidad del paciente, ya que son pacientes pequeños o adolescentes que obviamente estar en contacto con una persona que no conocen pueden llegar a tener pudor y ahí vamos a tener que trabajar siempre con la familia, ¿no? Estas herramientas son útiles tanto para el día a día como para las urgencias. Nosotros las podemos utilizar todo el tiempo en nuestro servicio o cuando comienza nuestra guardia. Son importantes poder tenerlas en uso, ya que a nosotros nos va a ayudar a poder detectar cualquiera de la alteración que tenga nuestro paciente y poder actuar. No es lo mismo tener una secuencia marcada para poder actuar que actuar sin ninguna herramienta, ¿no? Y acá entra el debate. Si ustedes conocen el uso de estas herramientas, cuáles, si la utilizan en su servicio, si creen que son útiles para poder utilizarlas, ¿no? Acá me gustaría si se puede escuchar las experiencias. Pueden escribir si quieren en el chat, así, o sea, intercambiamos con Joana las experiencias de ustedes y las experiencias de las vivencias. Sí, más que nada es para que podamos contar y saber si se utilizan, si las conocían, si les parece que es útil poder implementarlas, porque siempre que se implementen protocolos o protocolos de actuación, siempre va a ser útil para poder brindar un cuidado de calidad a nuestros pacientes, ¿no? Saber si se tiene en cuenta estas cosas en los servicios. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Por lo No, menos por ahora no. y lo bueno de utilizar estas herramientas es que son herramientas, por ejemplo, el triángulo de evaluación pediátrica, no necesitamos más que nuestra observación y poder desarrollar nuestro aspecto clínico, ¿no? Poder saber la clínica del paciente. Estas herramientas nos ayudan a detectar con la simple vista si hay alguna alteración en alguno de los pacientes que pueden ir cambiando. Estas herramientas son de valoración inicial, pero la podemos ir haciendo continuamente. Bueno, no tenemos consultas sobre esto. No sé si se pueden escribir o... Sí, 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 Ah, sí, se puede. sí, sí. Compartir un ratito porque se me
El hecho también estaba pensando, Joana, ¿no? La importancia que es manejar esta forma de valorar al paciente, porque nosotros nos permitiría también poder usar la tecnología que hay ahora en los servicios ante una Sí, emergencia, si podemos realmente, pensando que este paciente es un paciente que puede derivar a un paciente crítico, o sea, estamos en una línea muy cercana luego de la valoración. Entonces, también poder utilizar la tecnología que, según el nivel de valoración que nosotros hacemos, también nos preparamos para eso. claro, estas herramientas, si bien por supuesto que de esta herramienta nos deriva al paciente para la categorización, si es crítico o no, es como usted dice, está a un límite de ser crítico y nos sirve para ello, para poder actuar antes de que pase o poder, digamos, actuar rápidamente y lograr estabilizar al paciente. Estas herramientas nos sirve porque no siempre estamos acompañados y a lo mejor estamos en una guardia, es de noche y no sabemos, o sea, nos toca a un paciente o hay una alteración en el estado del paciente y tenerlo protocolizado en nuestra cabeza nos va a ayudar a actuar. Y siempre que uno tenga las herramientas, puede actuar tranquilo, mejor, y no, si no, uno es como cuando nosotros decimos, hay que armar todo en la bandeja y llevar todo armado, porque si no, no podemos ir y venir. Es como, yo lo tomo a esta herramienta como algo que me ordena en mi trabajo y que por supuesto le da calidad a los pacientes. No sé si todas las personas que están trabajan en pediatría. Acá, esto alguien. Acá nos están diciendo que es muy útil en el triage esta herramienta. Lo está preguntando o lo está diciendo Analía. Analía, ¿vos trabajás en pediatría? No. No, Bueno, pero- qué importante es aprender esto, ¿no? ¿Te gusta la pediatría, Analía? sí, esto no, Me conmueve. no- poder arrancar, esto nos sirve para poder arrancar en este camino, para poder tener las herramientas para arrancar en este camino. En realidad, lo primero que pide un médico pediatra es una enfermera que sepa valorar el paciente. Porque ustedes saben que hoy en día en los servicios, la enfermera es la que va siendo, digamos, la guía del médico. ¿Por qué? Porque estamos las 24 horas, porque detectamos cualquier anomalía que puede tener el paciente. Y ellos se quedan tranquilos cuando hay una enfermera que sepa valorar instantáneamente, que le pueda decir cuáles son, o sea, los signos o síntomas que tiene ese paciente. La realidad es que la pediatría es una especialidad que a lo mejor quizás hoy lo que tenemos son estas diplomaturas que nos van formando y que nos va dando herramientas para poder empezar a ocupar, si no trabajamos en un servicio de pediatría, poder empezar a ocupar los espacios. Sí, a mí me parece que estos debates y esta diplomatura
y saber valorar al paciente, como vos decías que los médicos pediatras quieren enfermeras preparadas, nos dan a nosotros los enfermeros y enfermeras la posibilidad de posicionarnos como profesionales, saber valorar a un paciente, saber utilizar las herramientas que tenemos como estas, que son herramientas que utilizamos solo con la observación, nos posiciona y nos posiciona como profesionales que somos. Poder ir a hablar al médico y decirle, mira, yo utilizo esta herramienta, está alterado este aspecto, o este otro aspecto, digamos, nos posiciona y hablamos de desarrollar ese ojo clínico que nos posiciona como lo que somos, profesionales. Además, cuando nosotros valoramos a un paciente pediátrico, no nos tenemos que olvidar que también existe todo lo emocional que se va a charlar en otros webinars, y la Siempre. parte social y que es la familia también. Entonces, ¿cómo hacemos como enfermera el todo este manejo, ¿no?, de la valoración? A lo mejor vos, Joana, nos podés contar un poquito más. O sea, cómo trabajamos cuando llegamos a una habitación y nos encontramos, o llegamos a la guardia, estamos en una guardia y nos encontramos que tenemos que valorar y cómo manejamos toda esta situación. Sí, siempre en pediatría vamos a trabajar con la familia, vamos a trabajar, son diferentes, por eso una especialidad es diferente al adulto. Siempre vamos a estar acompañados de las familias, en el próximo webinar vamos a hablar del aspecto emocional, pero siempre con el niño tenemos que tener ese aspecto y esa capacidad de poder interactuar y empatizar, ¿no? Y hablar siempre con la familia. Por eso esta herramienta es ya, vos lo mirás con el primer contacto con el paciente y el paciente está en brazos de su mamá. Siempre nos tenemos que acercar lento, hablar bajo, tener que tener una interacción con el niño, que el niño tenga confianza en nosotros, porque imagínense que uno es una persona extraña y que por lo general los niños, si van muchas veces o tuvieron algún contacto con un profesional, ya con vernos con nuestro uniforme ya les afecta, entonces ahí hay que tener una calidad para poder interactuar con el niño y tratar de que el niño tenga confianza en nosotros, ¿no? Aquí se incorporó Jessica. A lo mejor podríamos retomar algunos puntos para ubicarla en los puntos de la valoración, en el triage. En el- sí, bueno, Jessica, no sé si trabajás en pediatría, pero lo que estuvimos hablando en este tiempo, estuvimos hablando de dos herramientas que podemos utilizar para hacer nuestra valoración inicial. Una es el triángulo de evaluación pediátrica, que lo hacemos con la observación, y otro es el ABCDE, que lo hacemos tanto con la observación como la exploración física. Estas herramientas nos va a servir para poder categorizar al paciente, si un paciente que necesita una atención inmediata, cómo vamos a actuar, y lo que estábamos hablando era si conocen este tipo de herramientas, si les parece que son útiles poder implementarlas en sus servicios, y si ustedes la aplicarían en el día a día, en la atención a los pacientes. Desarrollar esa observación de enfermería, ese ojo clínico que decimos nosotros para poder actuar eh, en consecuencia y saber qué paciente necesita de su atención inmediata o no. ¿Sí? No sé si trabajas en pediatría. También la importancia de poder capacitarnos para poder actuar. Ah, perfecto. Está estudiando la licenciatura.
La importancia siempre de enfermería, poder capacitarnos para poder avanzar en nuestra profesión y poder, poder actuar con conocimiento, ¿no? Poder siempre tener el conocimiento para que podamos actuar tranquilos y siempre en pro de brindar una calidad de atención a nuestros pacientes y que nuestros pacientes puedan eh, surgir o rehabilitarse con una buena, con una atención de calidad. Bueno, ella aquí nos está contando, Jessica, que le interesa mucho el sector de la neo. Eso, bueno, también vamos a tener webinars donde se va a hablar, ustedes saben que esta diplomatura, que es una diplomatura que les va a dar muchísima herramienta porque las va a preparar para, un poco cuando yo comencé, ¿no? Comentándoles que hay retos que son únicos en esta área. ¿M? Hay retos que son, o sea, fundamentales que la enfermería lo maneje y que aprendamos lo último, lo más avanzado, que tiene que ver no solo, o sea, con la tecnología, con la medicación, con la farmacología, sino con esa capacidad que tiene la enfermera de detectar aquel signo o síntoma que puede llevar a derivar a un paciente crítico. Eh, los distintos webinares es un poco mostrar eh, de qué lo forma, o sea, qué herramientas, qué conocimientos y qué habilidades pueden ir adquiriendo ustedes en el cuidado del niño que es vulnerable o el neonato que es vulnerable. ¿M? El sector de neo es un sector con mayor criticidad. La terapia del paciente pediátrico es un sector que necesitamos enfermeras capacitadas y que este triage, que a lo mejor nosotros lo planteamos como algo que son dos herramientas y que son buenas aprenderlas, en una sala, en una guardia donde nosotros recibimos ese pediátrico y lo tenemos que derivar casi urgente yo creo que estoy sin la cámara, disculpen, casi urgente a un área de mayor criticidad, enfermería es la que va a ir guiando al médico y le va a ir diciendo qué vamos preparando. Por eso les volví a decir hace un rato que estos webinars tienen un poco este planteamiento de ir mostrándoles las distintas, los distintos conocimientos que podemos ir adquiriendo con una diplomatura con mayor profundidad. No importa que no tengas audio, igual pueden escribir. Pueden contarnos y podemos hacer de este webinar algo más rico para que ustedes que nos puedan preguntar o podamos acordar algunos puntos que ustedes quieran conocer. Sí, estas primeras herramientas que estamos brindando ahora en el webinar es para, o sea, es para abrir la puerta al debate y para abrir lo que va a ser la diplomatura. Poder comenzar con estas herramientas o comenzar a ordenarnos mentalmente de cómo observar a un niño para poder actuar, es como abrir la puerta al mundo que es el cuidado crítico, ¿no? del niño. Si bien en una terapia van a tener otro tipo de herramientas para evaluar, vamos a tener monitores, vamos a hablar de lo que es una terapia pediátrica en la diplomatura. Esto es para abrir la puerta y saber cómo valorar y ir valorando a los pacientes hoy que tenemos, a lo mejor estamos en sala y bueno, ya podemos ir implementándolo. También se puede implementar en una terapia, valorar la vía aérea, por ejemplo, ¿no? Es una de lo primordial en pediatría. Entonces, esto es como una puerta de entrada al mundo que es
el cuidado crítico pediátrico, poder saber utilizar estas herramientas. ¿Les interesa algunas preguntas, algunas cuestiones que ustedes, que le podamos contestar? Pueden hacer preguntas con respecto a la diplomatura, si tienen alguna duda también. Bueno, a ver, Joana, contanos un poquito cuál va a ser nuestro próximo webinar que tenga que Bueno, ver, o sea, con la línea de pediatría. bueno, el próximo webinar, el próximo encuentro, vamos a hablar del impacto emocional y social de la unidad de cuidados críticos en pediatría. Esto es muy importante en pediatría, que lo podamos hablar, que se pueda charlar, bueno, si hay alguno que puedan contar su experiencia, porque es una parte esencial de nuestra profesión y de nuestro trabajo diario, ¿no? Así que el próximo webinar es la parte emocional y social de los cuidados críticos, cómo enfrentar esa parte, tanto en lo emocional como profesional de enfermería, qué nos pasa a los enfermeros trabajando en una unidad de cuidados críticos y poder también interactuar con la parte emocional social de la familia de estos pacientes que tenemos que entender que son pacientes que están en estado crítico y que es la madre la que está viendo, madre, padre o tutor o familia, está viendo a su hijo en una situación que no es común. Está en un ambiente que no es obviamente el ideal, algunos pacientes están con muchos monitores, con muchos cables, y poder hablar de esto nos va a ayudar en nuestro día a día en el trabajo, ¿no? Los niños están en un ambiente que no es el de ellos, están en un hospital, hay personas las 24 horas del día, entonces poder hablar de esto, poder saber qué es el impacto emocional, ayuda muchísimo en el trabajo diario. En realidad la diplomatura, les comento, puede ser completa, donde ustedes puedan tener la información o el conocimiento de todo lo que sería la neonatología, que aborda realmente al niño, al neonato y los riesgos, y el neonato de extremo, de alto riesgo, y la pediatría, o sea, y después también, o sea, pueden continuar con la formación pediátrica. Tengo entendido que pese a ser un área crítica cerrada, el neo y el pediátrico se trabaja junto a la familia. ¿Esto es así? Sí, siempre, Siempre. Hoy siempre. sabemos las áreas críticas abiertas. Esto permite que la familia participe. En las neonatologías también se permite en este momento el ingreso a los abuelos, Sí, Eh, el ingreso a los abuelos, la mamá es muy importante que esté. Y a ver, Joana, que vos sos más experta en esto, que has estado más en las terapias pediátricas, ¿cómo es la terapia pediátrica? ¿Y qué pasa cuando tenemos que valorar un bebé así, un chico en estas condiciones? ¿Qué has vivido vos? bueno, ahora hay algunas terapias pediátricas que son abiertas, que podemos trabajar con los padres, siempre están los padres, la terapia están acompañados por su madre o su padre o el tutor, y cuando tenemos alguna urgencia, en algunos casos podemos trabajar con las madres al lado y en otros, bueno, la madre decide retirarse o tenemos que actuar con ello. Por eso, saber cómo trabajar y tener ordenado con un protocolo de trabajo nos ayuda también a esto, a que por lo general antes sacaban a la familia afuera y no, que la familia no esté, y ahora nosotros podemos trabajar en conjunto, porque la madre puede ayudar a calmar al niño,
la madre nos puede colaborar en lo emocional con el niño va a sentirse seguro estando con su madre. Entonces, poder tener un ordenamiento de trabajo y poder tener protocolos nos ayuda a esto. Integrar la familia es importante, porque el niño va a confiar en su madre, no va a confiar en nosotros, hasta que no, o sea, hasta que no podamos hacer un vínculo. Entonces, que la familia esté involucrada es muy importante y poder incluirla. Ahora la NEO del Hospital de Baigorria es una NEO también que es abierta, la madre puede ir en cualquier momento, no es que tiene restricción. La madre entra y sale de la NEO las veces que sea necesario. No sé si en todos lados Baigorria, es así. estamos hablando de Rosario. De Rosario. Acá en Rosario, en Granadero Baigorria, la NEO es abierta y la madre va y, o sea, no tiene un horario restringido. Después, una de las terapias abiertas también en Rosario es la del Hospital Italiano, que la madre está, que es pediátrica, una terapia pediátrica, está la madre con el niño y tiene todo el mobiliario, un sillón, todo para que ella esté cómoda y ellas son las que se encargan de estar ahí con el paciente. Esto también nos ayuda en la educación a la familia, nos ayuda para que la familia, poder educarla y que la familia tome acción directa sobre el cuidado. Sí, eso también es muy importante, ¿no? O sea, trabajar con la familia y que, porque es verdad, es la mamá la que conoce, nosotros trabajamos con la mamá. Claro. Y es Sí, ella también la que nos dice si hay algún cambio, porque es la que conoce al niño. Entonces, poder trabajar en conjunto nos ayuda muchísimo. Y hacer una buena educación para el alta de ese paciente, poder integrar en el cuidado de la madre. Hay muchos pacientes en estas terapias pediátricas que después necesitan cuidados en el hogar. Entonces, poder hacer una educación a la familia para un cuidado en el hogar también es una oportunidad que se aprovecha en una terapia abierta. es cierto, es cierto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Jessica, que vos estás más activa. Son dos cosas distintas. La especialización, o sea, por supuesto que es ya una carrera y que, o sea, se cursa de otra manera. La diplomatura, claro que te va a dar, te va a habilitar a trabajar en el área. O sea, porque te va a dar herramientas. O sea, en realidad, eh, uno que está también en el espacio asistencial busca esa enfermera que tenga conocimiento. Porque esto que decía Joana, de estas herramientas y la importancia de saber valorar es fundamental, porque uno se queda tranquilo que ante cualquier cambio que tenga el paciente, esa enfermera va a dar aviso. A medida que vaya avanzando en la práctica, la destreza la va a ir adquiriendo cada vez más. Pero el conocimiento teórico lo tenemos que aprender estudiando. Em, Tenemos que saber, o sea, estas dos herramientas que le presentó Joana, las tenemos que tener incorporadas, como cuando, porque ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer, o sea, todo proceso de atención de enfermería, nace en la valoración, porque desde ahí, ¿qué hacemos? Planificamos el cuidado. Hacemos nuestro diagnóstico y hacemos nuestras intervenciones instantáneamente. Pero ¿quién nos dio la herramienta para la planificación y el diagnóstico? La valoración. Parece muy simple dos herramientas, pero según desde qué lugar yo me voy a parar, yo voy a poder planificar.
una teníamos que seguir un espacio y el otro, bueno, podíamos ir tomando, o sea, otras acciones, pero es fundamental. Entonces, la diplomatura, claro que sí. O sea, te va a dar, y la diplomatura en neo, como vos me estás diciendo, a vos te interesa mucho la neo, eh, te da las herramientas básicas para entender cómo funciona una neo. O sea, te da las herramientas, por supuesto que después la neo, como la terapia pediátrica, requiere la destreza de las funciones periféricas, del manejo del respirador, pero acá vas a tener la teoría sobre esos aspectos. Claro, sí, lo principal de estos espacios es tener las herramientas, la teoría para poder actuar. Como vos decías, la destreza la haces con el tiempo, pero si no tenés la teoría, no sabés cómo arrancar, cómo valorar, ahí es donde se prestan estos espacios para tener esas herramientas para que puedan poder actuar frente a diferentes casos. Por eso Y a que mí me pareció importante arrancar por una buena valoración, que es nuestra base de nuestro trabajo cotidiano y de nuestra disciplina de enfermería es la valoración. En base a cómo nosotros valoramos, vamos a categorizar al paciente, vamos a hacer nuestro plan de cuidado, nuestro PAE, que lo hacemos todos los días. Entonces, tener una herramienta para valorar y para decir cuál va a ser mi cuidado de enfermería es sumamente importante, sobre todo en todos los pacientes, no solo en el neonato, en el pediátrico, también en el adulto, en todos los pacientes poder saber valorar y tener esa herramienta es muy importante. además, poder ver a un pediátrico y saber cómo está respirando, y si está haciendo el aleteo nasal o está usando la presión traqueal o está usando los músculos accesorios, eso lo da la teoría. Porque la teoría, o sea, nos da las herramientas de poder mirar y observar. La destreza se adquiere. Yo siempre les he dicho a todos, a todos los estudiantes, cuando estaba preocupado por las venopunciones, la punción periférica es un punto técnico. Ahora, lo que no podemos hacer es no tener el conocimiento sobre bioseguridad, sobre eh, qué, qué elementos, voy a usar, qué AVOCAT en este caso, qué tamaño. Eso lo da el conocimiento, o sea, el estudio. Lo demás puede ser que uno a veces quiera hacer una punción y en esa punción, bueno, tengamos un problema técnico, pero el conocimiento es lo que nos da a nosotros la posibilidad de estar en un sector. Sí, poder observar al paciente y saber que está con una dificultad respiratoria marcada, que está con aleteo nasal, que está buscando aire, que está en la búsqueda de ese aire, es El movimiento eh, de la cabeza. de la cabeza, en qué posición está ese paciente. Tenemos un paciente hipotónico, un paciente que vos lo ves y está dormidos o con una mirada fija. Eso nos tiene que llamar la atención. Y esas son herramientas que la vamos a adquirir en estos espacios. Después sí, la destreza la vamos a ir adquiriendo si hay que hacer una aspiración, es como yo decía antes, esto es como nuestra base en cuando vos vas a colocar una vía periférica. A lo mejor vas a colocar la vía, pero no tener la destreza, pero sí tener que saber los elementos que vas a tener que utilizar. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que saber cómo evaluar al paciente para poder actuar. Si tenemos un paciente, nosotros observamos un paciente que está llorando desconsoladamente y está en brazos de su madre y está junto con la gente que forma su entorno y no deja de llorar,
nos tiene que llamar la atención. Ese paciente tiene algo, puede que tenga dolor, puede que tenga alguna alteración. Entonces, poder tener ese ojo clínico, esa observación, es lo principal para que nosotros empecemos a trabajar en este paciente. Bueno, ¿qué aspecto tiene alterado este paciente? Tiene alterado el aspecto neurológico, poder interrogar a la madre, tener ese intercambio, cómo estuvo hoy, se golpeó, no se golpeó, se cayó, hacer esa entrevista de enfermería. Por eso es tan importante la valoración de enfermería, porque en base de nuestra valoración es lo que vamos a actuar y cómo vamos a actuar. Es un paciente que está con hipotónico, con la mirada perdida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacerle un control de glicemia para ver cómo está la glicemia, si es un paciente que está con una hipoglicemia severa, cuánto hace que no come este paciente. Entonces, poder valorar nos va a ayudar a categorizar al paciente y poder actuar rápidamente. No solo en una guardia, sino en nuestro día a día, que es lo que hacemos todos los días. Pasa que tenemos que desarrollarlo. Y además, muchas veces en las instituciones están las posibilidades de ir creciendo, ¿no? Esa posibilidad de ir o sea, asumiendo otras áreas y nos toman exámenes, Sí, porque a veces toman examen. Entonces, o sea, el conocimiento teórico que puede dar una diplomatura permite llegar a esos espacios tan anhelados que uno quiere llegar a cambiar de área y, digamos, empezar a especializarse. sí, porque no es lo mismo si te interesa el área de pediatría o neonatología, una enfermera que tiene un aval como una diplomatura a una enfermera que está intentando llegar a esto. El aval nos da los conocimientos y tener que trabajar con todos los pacientes, pero tanto paciente neonato como paciente pediátrico, es una responsabilidad muy importante. Y para eso tenemos que tener unos conocimientos específicos. Por eso la disciplina es específica, es la diplomatura. Tenemos que saber cómo actuar frente a esto. ¿Sí? Y esto nos da esta herramienta. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más? Si no, los esperamos en el próximo webinar. Va a haber webinars de pediatría y va a haber webinars de neonatología para que ustedes vayan conociendo a los docentes, que vayan conociendo los temas y para que tengan, digamos, como una idea de la base para después profundizarlo, porque por supuesto que en la diplomatura la valoración se profundiza mucho más, Sí, esta porque es como la puerta de entrada a lo que es la valoración. claro, después tenemos todo el examen físico, o sea, qué está dentro, o sea, todo lo que sería la entrevista, ¿m? Que está dentro de lo que es la valoración. Bueno, gracias a los que estuvieron participando y los espero el próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias.